Hola amigos y amigas, muchas gracias por venir a clase de Más que Mates y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. Seguimos con el tema de funciones, cuarto de ESO y bachiller. Muy bien, vamos a ver un tema muy sencillo pero importante a la hora del estudio de las funciones y sobre todo si ya nos empiezan a pedir que dibujemos la gráfica obtenida de la función que nos dan, y es el estudio de la simetría de las funciones. Bueno, nosotros sabemos que hay funciones, las funciones polinómicas, pues no son funciones simétricas, pero existen una serie de funciones que pueden ser simétricas respecto al eje y, al eje 0 y, es decir, por ejemplo, una función parabólica de este tipo, por poner una función simétrica, a estas funciones que son simétricas respecto al eje y se le llaman simetría par, y existen funciones que son simétricas respecto al eje de coordenadas, al centro de coordenadas, respecto al punto este. Por ejemplo, pues imaginar una función de este tipo, ¿no? Bien dibujada, bien, y que presenta una simetría. Bien, a esta simetría se le denomina simetría impar. ¿Y cómo vamos a averiguar si es simetría par o simetría impar? Bien, pues si se cumple que f de x es igual a f de menos x, tendremos simetría par. Y si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x, tendremos simetría impar. Entonces, es muy sencillo. Vamos a ver una serie de ejemplos y nos vamos a quitar todas las posibles dudas que tengamos. Y vayamos a ello. Bien amigos, pues hagamos un ejemplo. Aquí en este lado de la pizarra, en el lado de la derecha de la pizarra, he puesto el resumen. Sabemos que simetría par simétrica respecto al eje y se da cuando f de x sea igual a f de menos x, y la simetría impar o simetría en el eje de coordenadas cuando f de menos x sea igual a menos f de x. Bien, nos dan esta función. F de x igual a x elevado a la sexta menos x elevado a la cuarta. Bien, veamos si es simétrica par o impar o las dos, que puede darse. Bien, veamos. Lo primero que yo tengo que hacer es que f de x ya sé perfectamente que es x a la sexta menos x a la cuarta. Y f de menos x es igual a menos x. Sustituimos x por menos x elevado a la sexta menos x elevado a la cuarta. Es decir, sustituimos x por menos x por menos x. Muy bien. En este caso, este signo menos lo mantengo, no tengo por qué tocarlo, y ya está. Menos x elevado a una potencia par, ya sabemos que es x a la sexta. Menos x elevado a una potencia par, ya sabemos que es x a la cuarta. Es positiva. ¿Coincide f de x con f de menos x? Sí, f de x es igual a f de menos x. Magnífico. Pues ya tenemos aquí, ya sabemos que es simétrica par. Con respecto al eje o y. Muy bien. ¿Es simétrica impar? Vale, pues yo sé que f de menos x es igual a x a la sexta menos x a la cuarta. Ya lo hemos calculado aquí. Y menos f de x es igual a menos x a la sexta menos x a la cuarta. Es
decir, ponemos un menos, el menos aquí, pues lo pongo aquí. Y ahora opero menos por más, menos x a la sexta. Menos por menos, más x a la cuarta. ¿F de menos x es igual a menos f de x? No. F de menos x es distinto a menos f de x. Por tanto, no es simétrica impar. No tiene simetría respecto al eje de coordenadas. No es simétrica impar. Perfecto. Pues bien, veamos otro ejemplo. Vayamos complicando un poquitito más, pero no mucho más. Bien, este segundo ejemplo también es muy sencillito. F de x es 1 partido por x. ¿Tiene simetría par? Veamos. F de x es 1 partido por x. F de menos x, vamos a borrarlo, vamos a ponerlo clarito, que no quiero que tengáis la más mínima duda. Nos vamos a convertir en una máquina de determinar la simetría de las funciones. F de menos x es 1 partido en donde hay una x, sustituimos menos x, es decir, menos 1 partido por x. ¿F de x es lo mismo que f de menos x? No. F de x es distinto de f de menos x. Por tanto, no tiene simetría par, no tiene simetría respecto al eje y. No simetría par. Perfecto. Veamos si es simétrica impar. Bueno, yo ya sé que f de menos x es menos 1 partido por x. Y menos f de x es menos f de x. 1 partido por x. Es decir, menos 1 partido por x. ¿F de menos x es igual a menos f de x? Sí que son iguales. F de menos x es igual a menos f de x. Por tanto, tenemos simetría impar, simetría respecto al eje de coordenadas. Simetría impar. Bien, veamos un último ejemplo. No hace falta poner mucho más porque esto es realmente sencillo. Simplemente tener mucho cuidado a la hora de sustituir la x por menos x. Muy bien, veamos otro ejemplo. Muy bien, amigos, veamos un último ejemplo porque yo creo que esto no da mucho más de sí. Esto es simplemente tener cuidado a la hora de sustituir. Bien, me dan que f de x es igual a x por e elevado a x al cuadrado. Perfecto, ya sé cuál vale f de x. ¿Cuánto vale f de menos x? Pues tenemos que sustituir x por menos x. Esto es decir, menos x por e elevado a menos x elevado al cuadrado. Es decir, menos x por e elevado a x al cuadrado. Menos al cuadrado, positivo. ¿F de x es igual a menos f de x? No, no son iguales. F de x es distinto a f de menos x. Luego, no tiene simetría par, no tiene simetría respecto al eje y. Magnífico. ¿Tiene simetría impar? ¿F de menos x es igual a menos f de x? Bueno, f de menos x ya la hemos calculado. F de menos x es menos x por e elevado a x al cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto vale menos f de x? Pues menos f de x es menos que multiplica a f de x. X por e elevado a x al cuadrado. Es decir, menos x por e elevado a x al cuadrado. ¿Coinciden? Sí que coinciden. F de menos x es igual a menos f de x. Y por tanto tenemos simetría respecto al eje de coordenadas. Simetría impar. Es decir, que si nosotros dibujásemos en el momento que dibujemos esta función, pues nos tendrá que dar por una cosa que pase por aquí y que tenga una simetría. Pues que sea así, que sea como sea, me da igual.
simplemente un dibujito, sin profundizar en el tema. Ya se profundizará y haremos un vídeo donde hagamos representaciones gráficas y tendremos que estudiar pues todo, puntos de corte, asíntotas horizontales, asíntotas verticales, asíntotas oblicuas, simetría y otra serie de conceptos que tenemos que ir profundizando en el estudio de las funciones. Muy bien, queridos amigos, veis que es un tema muy sencillo, pero muy importante, porque esto nos simplifica y nos ayuda mucho a saber cómo es una función a la hora de representarla. Espero que este vídeo os haya aclarado las pocas dudas que tengáis en este tema. Ese es el objetivo y acordaros de apuntaros a mi canal y darme un like si os ha gustado el vídeo. Hasta luego, amigos.